¿Haces? Sí, por supuesto que es una caída, está en torno a los 5 puntos porcentuales respecto a las generales del 2021. La tendencia natural, lógicamente, es al retroceso de la participación y la película por ahí más preocupante que cada una de las fotos de manera aislada. No obstante, con lo que teníamos de participación en elecciones provinciales previas, el promedio estaba en torno a 60 puntos. Y en Santa Fe venimos de un junio bastante decepcionante, porque una regla indicaba que en las generales se votaba más que en las PASO. Bueno, eso lo rompimos en junio en Santa Fe. Estaríamos sí verificando la regla de que las nacionales son más atractivas que las provinciales. Por lo tanto, un número de 66% me parece que no es para dramatizar en este momento, es para llamar la atención, pero es un número interesante. Es decir, podría haber sido peor. Podría haber sido peor, sin duda. Sí, por supuesto. ¿Y vos imaginabas ese escenario? Porque ese número tan bajo te quita legitimidad, digamos, cuestiona el sistema, hasta la obligatoriedad del voto. Sí, por supuesto. Yo creo que hay un montón de las reglas que tenemos sacralizadas, por decir de una manera, que hace falta discutirlas, pero por fuera del contexto electoral. Entendíamos nosotros que iba a haber un crecimiento entre 5 y 7 puntos porcentuales respecto a los 58 que tuvimos en promedio en Santa Fe en junio pasado. Si se corrobora los 65 puntos, estaríamos en torno a eso. Veremos luego cuál es la distribución geográfica de esa participación, cuál es la distribución socioeconómica de esa participación, porque tengo entendido que hay seccionales del centro de Rosario que están por encima de 70 puntos de manera bastante holgada. Bien, y en cuanto a los resultados, que todavía no se conocen, falta bastante, pero a esta hora, ¿qué mirada tenés de qué puede arrojar cuando el escrutinio esté avanzado? Bueno, indudablemente las últimas semanas empezamos a ver de manera muy tenue, pero cada vez de manera más intensa cuando nos acercábamos al domingo, que el efecto polarizador de la elección nacional también llegaba a la provincia de Santa Fe. De todas formas, no habíamos identificado un cambio de tendencia tan dramático. Yo siempre digo, al momento de analizar escenarios electorales, que lo último que veo es la intención de voto, que en general es lo primero que vamos a buscar. Cuando uno desmenuzaba, desagregaba otros indicadores un poquito más complejos, nos daban cuenta de que ese escenario de tercios continúa siendo de tercios, pero quizá no tanto un triángulo equilátero, el de los tres lados iguales, sino más un isósceles. Dos con más o menos parecidos y un cateto un poco más chico. Matemática, pero me mataste con secundario. Bueno, geometría política se llama esto, Guille. Geometría política. No idénticos, tercios pero no idénticos. Tercios pero no idénticos, exactamente. Gracias. Wow, me llevaste a un terreno tremendo. Así que ves polarización, pero a lo mejor un reparto de bancas de 3-3-3. Me parece que por el momento podemos especular todavía con ese escenario. Veremos cuál es el traspaso de votos, sobre todo en el interior, en ese electorado compartido que hemos conversado en otras oportunidades. Lo teníamos identificado como el 24%, más o menos, que podía votar tanto la Provincias Unidas como la Libertad Avanza. Cómo se distribuye ese 24% define el resultado. Claro. Los portales ya nacionales están marcando, Roque, que Córdoba y Santa Fe tiene baja participación. Y recién pasábamos el guarismo de las 17 con los porcentajes con otros distritos de una participación un poco más elevada. La conclusión es que todo oficialismo o oposición nacional que vino a comer votos se quedó con las ganas, más o menos, terció Provincias Unidas. Entre la baja participación y el resultado electoral de esta tercera fuerza. Sí, indudablemente todavía estamos especulando respecto del número final de participación y del electorado que puede haber acompañado a las distintas fuerzas provinciales. Yo creo que ya intentar meterse en la agenda nacional respecto de Provincias Unidas, eso es un logro importante. En Santa Fe estamos acostumbrados a los tercios, pero en provincia, nunca en elecciones nacionales, donde a todos los gobernadores le ha costado terciar, a Hermes Wiener, a Bonfatti, a Miguel Lifchit, en cada una de sus ocasiones. Por lo tanto, el gobernador creo que va a estar bastante por encima del rendimiento de esas listas en años anteriores y al menos le permite a Provincias Unidas ser un actor destacado hasta 2027. Veremos si en el consolidado nacional está por debajo de los 2 dígitos o por encima de 10%. Roque, más allá de esta elección, ustedes analizan una serie larga, histórica de elecciones y creo que te leí en Twitter decir que el desencantado tiene más incentivos para ir a votar contra el gobierno. Por lo general, esto es así, capaz yo lo interpreté mal, pero digo, baja participación en este caso, ¿podría beneficiar a quienes van contra el gobierno de Javier Milei, en este caso el peronismo, Provincias Unidas, o no necesariamente se explica así? Bueno, indudablemente que el independiente, más que el desecantado, el independiente, esto es el que no está alineado con un espacio político, no tiene una ideología muy definida y tampoco una identidad partidaria fija,
en general tiene menos motivaciones para ir a votar, sobre todo cuando no se elige el intendente, que le queda 5 cuadras de la casa, o el presidente de la nación. Por eso siempre intermedias es distinto a elecciones ejecutivas. Indudablemente, si ese independiente no se moviliza, los aparatos partidarios ganan peso. Cuando estudiamos los temas hacemos referencia a que el voto rígido de cada espacio político va cayendo elección tras elección. Pero si solamente van a votar los que están alineados políticamente, tiene mayor participación relativa, claro. Y tiene mayor peso en definir el resultado electoral. Claro. Por lo tanto, yo creo que el independiente no es una mala palabra, tampoco lo es el indeciso. Me parece que inclusive puede mejorar la necesidad de que haya argumentos, de que haya propuestas en la campaña electoral, más allá del alineado que sabemos que vota siempre de la misma manera, independientemente del contexto y de los candidatos. Para el gobierno nacional, ¿qué es una buena elección hoy? Es una buena pregunta. Si vemos, Guillermo, la historia de los últimos 40 años, el oficialismo nacional sacó de promedio 35 puntos. Desde 1985, la primera elección, hasta 2021, la elección que llevó adelante Alberto Fernández. Estar por debajo de 35 puntos sería una muy mala elección. En promedio, solamente 4 presidentes lograron superar los 40 puntos. Alfonsín en el 85, Menem en 91, Menem en 93, que fue la más alta de todas, y Mauricio Macri en 2017. Por lo tanto, entre la banda de 37 y 40 puntos es una elección que le permite al gobierno encarar los próximos 2 años con una legitimidad renovada. Me parece a mí, menos de 35 es un fracaso. La poca participación de acá a 2 años como capital político para el armado, pensando en la grieta, ¿no? Debería pensar sobre la disconformidad de aquellos que no revalidaron su voto a Milei y que a lo mejor lo hicieron hace casi 2 años, y en el caso del neokirchnerismo, ¿qué tipo de discurso deberá acomodar para sumar mayor participación y votos pensando de acá a 2 años, aunque falta un montón todavía? Falta muchísimo, y yo creo que en términos electorales lo que pasa en las intermedias queda en las intermedias. Como conversamos hace 4 meses acá en junio, que yo les decía, casi nunca el que gana concejales es electo intendente 2 años después. El último que logró fue Wiener entre el 93 y el 1995. También a nivel nacional se da que el que gana las intermedias no pone el presidente 2 años después. La última vez que pasó eso fue 2005-2007, con el triunfo de Frente para la Victoria y luego de Cristina Fernández. Por lo tanto, en términos electorales lo que pasa ahora queda ahora. Sí, indudablemente, si el gobierno logra acercarse a los 40 puntos, le puede permitir al menos soñar con entrar a un eventual balotaje en 2027. Si el peronismo se ubica por debajo de 40 puntos, va a querer decir que nuevamente no perfora el techo de los 37 de Massa en balotaje y que tiene dificultades para imponerse en primera vuelta. Porque recordemos que el balotaje ha sido siempre un escenario peligroso para las propuestas peronistas. Tal cual. Te preguntaba recién que era un buen número para el gobierno. ¿Y para el peronismo qué es un buen número hoy? Yo creo que pensando en la elección de provincia de Buenos Aires, colegas están hablando de una diferencia entre